La alta sismicidad de nuestro país genera que el movimiento registrado la noche del domingo no extraña a los expertos, aunque sí es importante puntualizar que esta es la primera ocasión que ocurre en Jacó. Bueno, las profundidades que hemos calculado hasta el momento varían entre 15 y 25 kilómetros. Esto es en la zona interplaca, en este punto de conexión entre la placa del Coco y la placa Caribe. En realidad el sismo se ha sentido fuerte debido a su tamaño. Es una magnitud pues importante y la ciudad de San José, el área metropolitana, se encuentra relativamente cerca de Jacó. Y es que según los analistas fue el choque de las placas lo que detonó la inestabilidad. El proceso es uno en el que una placa se hunde debajo de la otra. Esto es la placa de origen oceánico, la que se encuentra en el mar, se dobla y se mete por debajo de la placa Caribe, que es donde se encuentra Costa Rica. Para los expertos de la Red Sismológica Nacional, las características del movimiento lo convierten en un terremoto. Bueno, en el idioma español hay varias palabras, varios términos para referirse al fenómeno sísmico. Uno es el término terremoto, que se utiliza cuando hay víctimas mortales y daños importantes. En el caso del sismo de anoche, desafortunadamente hubo víctimas y algunos daños en la zona epicentral, por lo que sí podríamos estar hablando de un terremoto. El terremoto, el término no tiene que ver con su tamaño. Pueden ocurrir terremotos de magnitudes bajas, por ejemplo, hace un par de meses hubo un terremoto de magnitud 4.2 en una isla en Italia que ocasionó 3 víctimas. Posterior al sismo ocurrido a las 8:28 de la noche, se han registrado al menos 65 réplicas. Según los expertos de la red sismológica, los cuatro, con magnitudes superiores a 4 grados, ocurrieron a las 8:32 de la noche, con 5.2 grados, a las 10:24 de la noche, con una magnitud de 4.4 grados, a las 5:31 de la madrugada de este lunes, con una magnitud de 4.3 grados, y a las 5:50 con una magnitud similar de 4.3 grados. Bueno, sí, esto es lo habitual, que ocurran réplicas luego de los terremotos. En sismología esto se estudia como la ley de Omori, se le llama, en la cual la cantidad y el tamaño de las réplicas van disminuyendo conforme pasa el tiempo. Esto es lo habitual luego de los sismos de magnitudes intermedias o altas, como el que ocurrió anoche. Según los registros, el 25 de marzo de 1990 se dio un primer temblor muy cerca de la zona donde ocurrió el terremoto este domingo. Sí, esta es la primera vez que tenemos un sismo de magnitud 6 en la zona sismogénica en la costa de Jacó, en el catálogo de la red sismológica. La red sismológica inicia en 1973. En los alrededores se han ocurrido otros sismos importantes. El más cercano es el terremoto de Cóbano de 1990, que fue de magnitud 7. Este ocurrió el 25 de marzo. Y hacia el sur, el más relevante es el terremoto de Quepos de 1999, que tuvo una magnitud de 6,9. Otros temblores han tenido su origen también cerca del epicentro del sismo de anoche. Sin embargo, su origen es ligeramente distinto. Por ejemplo, el sismo del 2004, que ocurrió en noviembre, se le conoce como el terremoto de Damas de Parrita, pero este se ocasionó en una falla local, es decir, es más superficial. Aunque no se puede predecir un movimiento telúrico similar al de este domingo, los expertos no lo descartan.